el Centro de Proyección Social e Internacionalización y la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Información y Comunicación de UNISAC. Para nosotros es muy gratificante tener hoy con nosotros en sala 38 asistentes para esta conferencia, nuestra primera conferencia dentro del mes de las TIC, mayo, mes de las TIC en UNISAR, en donde vamos a tener diferentes invitados nacionales e internacionales con el objetivo de poder tener temas desde las TIC que nos puedan aportar a lo que pues UNISAR ha venido desarrollando por su trayectoria institucional de 39 años para el sector agropecuario, entendiendo que esa ruralidad pues necesita también de las TIC y de las comunicaciones, de las tecnologías y de la información para poder pues ser eficiente y productivo. Gracias a todos los asistentes. Entendemos que es una situación un poco atípica, compleja, con problemas para el país, pero una forma de seguir haciendo patria es seguir educándose y seguir aportándole a la paz desde la educación. Entonces, agradecemos que estén conectados con nosotros. Ingeniero Serafín, quisiera escucharlo, que nos dé un saludo desde la decanatura de esta facultad, que finalmente pues es también nuestra eh, representante en este mes TIC. Entonces, bienvenido. No sé si me confirma, por favor, si me está escuchando. Bueno, entonces vamos a iniciar. Germán, ¿me estás escuchando bien tú? Sí, escucho Perfecto. perfecto. El día de hoy estamos con Germán González Bedoya, docente de nuestra facultad TICS, ingeniero y magíster en sistemas y computación. Hoy tendremos un tema muy interesante, un tema que lo hablábamos ahorita mientras estábamos preparando todo, y es un tema que a todos nos interesa, y es esa nueva realidad de la seguridad de la información y los delitos informáticos en Colombia. Además que a quienes de pronto no éramos muy tendientes a generar y a manejar todas las redes, pues creo que la pandemia y toda la situación que estamos viviendo nos llevó a tener que volcarnos a ella, y hasta las simples cosas cotidianas de pagar un servicio, de pagar cualquier cosa de bancos, pues nos tocó aprenderlo. Entonces sí que es un tema importante para poder manejar y para poder tener esa seguridad de nuestra información. Bienvenido, Germán. Es un placer para nosotros que nuestros docentes, que el docentes de nuestra facultad y más pues el cariño que le tenemos, Germán, todos los que convivimos y trabajamos con vos, que seas quien abre esta plataforma de charlas de mayo, mes de las TICs en UNISAR. Entonces, bienvenido. Y pues la idea es que vamos a tener una presentación de 1 hora, un poco pues más, 1 hora, hora y 10 máximo. Después de ello vienen las preguntas las van a poder formular en el chat, y esas preguntas serán transmitidas a nuestro ingeniero Germán González para que al final haga respuesta de las mismas. Entonces esperamos su participación a través del chat. En el chat también estará la lista de asistencia o el link para rellenar o diligenciar la lista de asistencia, la cual esperamos pues que nos ayuden diligenciándola para poder seguir enviándole las invitaciones de los eventos que continúan, pero además también para poder estar en contacto con ustedes. Entonces, bienvenidos de nuevo, gracias por estar con UNISAR, gracias por estar con la Facultad de las TIC. Germán, adelante. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos por participar y por vincularse a este mes de las TIC, que para mí es un honor realmente abrir y abrir con un tema que realmente es para todos. Estamos en un momento coyuntural que ha cambiado totalmente nuestra forma de ver la tecnología, que ha cambiado totalmente nuestros hábitos de consumo, que ha cambiado lo que tenemos o todo lo que teníamos como realidad realmente. Eh, entonces me parece que es un tema que es pertinente no solo para nosotros como ingenieros, sino para toda la comunidad, para toda la sociedad. Yo creo que es un tema fundamental, es un tema sumamente pertinente en el momento. Bueno, para quien no me conoce, yo soy Germán González, pues hago parte de la institución hace unos 10 11 años eh, de la facultad, y la idea es que empecemos con lo que nos trae, ¿no? Voy a compartir la presentación.
¿Me confirman si ya la están viendo? Sí, Germán, estamos viendo la presentación. Listo. Entonces, como les decía, tenemos una nueva realidad y esa nueva realidad trae muchas cosas buenas, pero también trae peligros y trae inseguridades que es muy importante tener en cuenta. Y quiero que arranquemos esta charla, esta conferencia, pensando en qué teníamos y en qué esperamos volver a tener, ¿cierto? Y en cómo vivimos ahora. Antes de toda esta situación, de vivir en medio de esta pandemia, de vivir tantas situaciones difíciles, complicadas, particulares que nos atrajo pues el COVID, pues nos encontramos muy bien, ¿cierto? Todos estamos en nuestras empresas, con una infraestructura tecnológica pues muy orientada a cada uno de los negocios, eh, conociendo ya pues muchos de los riesgos que traía el tema de la red, pero preparados para ello. Pero ¿qué pasó? De un momento a otro todo dio un vuelco, todo cambió, nos encerraron, nos fuimos obligados prácticamente a hacer teletrabajo, algo para lo que muchas veces no estábamos pensando ni teníamos idea siquiera de cómo se podía hacer. Y esa es nuestra actualidad. Nosotros estamos ya sentados en el sillón de la casa, eh, con un computador que tal vez no tiene mayor seguridad, pero obligados a hacerlo así. Estamos en un momento, o estábamos en un lugar en nuestras empresas donde todo estaba muy bien planeado, estratégicamente el negocio estaba muy bien establecido, teníamos unos equipos de comunicación, servidores, teníamos toda una infraestructura tecnológica que apoyaba nuestro negocio, teníamos un equipo de soporte en cada empresa que cuando algo fallaba, inmediatamente se ponía a trabajar y solucionaba cualquier tipo de problema a nivel tecnológico. Y de un momento a otro todo cambió y ya planear es sumamente complejo. Ya no sabemos qué va a pasar la próxima semana, dónde vamos a estar, estaremos en la empresa, estaremos en la casa, estaremos en dónde estaremos. Realmente la planeación se ha vuelto un caos total. Los equipos de comunicación y servidores, ni decir. Realmente los equipos de comunicaciones que tenemos en la casa casi siempre es el módem o el router que nos pone la empresa de telecomunicaciones. Y ese es como nuestro enlace a la red y sin saber nosotros ni tener siquiera idea de cómo está configurado o no, las conexiones eléctricas son otro cuento. Ya en un mismo toma tenemos el computador, el iPad, el celular, eh, eh, una cantidad de dispositivos electrónicos que ni siquiera sabíamos. Recordemos que hace un año cuando inició la cuarentena, ni siquiera las empresas de telecomunicaciones estaban preparadas para eso y tuvimos un caos porque todo el mundo empezó a teletrabajar y a utilizar el Internet, a consumir servicios, eh, y ni siquiera las empresas tenían el soporte para eso y tuvimos unos tiempos donde incluso nos recomendaban que solamente utilizar el Internet para lo exclusivamente necesario, bueno, ¿verdad? Ni siquiera estas empresas que son las encargadas de darnos soporte tenían cómo hacerlo. Y ni decir de quienes trabajamos en casa con hijos o quienes tenían hermanos pequeños o quienes compartían en casa con más personas, pues los equipos de soporte realmente se volvieron un caos. El equipo de soporte era la familia, y entonces teníamos que hacer el trabajo de la casa y hacer el trabajo del empleo y hacer muchísimas cosas. Entonces realmente de un momento a otro todo se volvió un caos, todo se volvió un caos. Pero además de eso, además de lo que tenemos también, nuestros hábitos de uso y consumo cambiaron. ¿Cómo cambiaron? Empecemos nada más revisando los dispositivos que empezamos a utilizar. Eh, a julio de 2020, donde donde ya habíamos atravesado un poco de la cuarentena, nos dimos cuenta que el equipo que más se utilizaba es el celular. 70% del tiempo utilizábamos el teléfono, obviamente un teléfono inteligente. Y 47% utilizábamos computadoras, portátiles, más no de escritorio. Nos dimos cuenta de que el consumo nos llevó más a la portabilidad, pero hubo un aumento bien interesante en dispositivos como lo son los Smart TV,
y las consolas de videojuegos que aumentaron bastante su consumo, eh, pues dado que todo el mundo estaba en casa. Los hábitos de consumo cambiaron realmente. En las primeras 4 semanas de confinamiento, pues aumentamos en América Latina hasta un 387% los hábitos de consumo. Ya el consumo a nivel tecnológico, el e-commerce, lo que Jaime decía ahora en la introducción, nosotros que no consumíamos muchas veces los productos tecnológicos o a través de la red, nos daba en ocasiones miedo comprar a través de internet, pagar servicios, no sé, consumir servicios. Pues realmente esos hábitos fueron cambiando y ya en la 4ª semana se disparó. Tuvimos un crecimiento casi que exponencial. En Colombia fue de más del 100%. O sea, fue una cosa impresionante realmente lo que vivimos a causa de esta pandemia y de estas cuarentenas de las que todavía no hemos terminado de salir. Y es bien particular y quiero referirme a esta imagen, esta imagen que tienen en pantalla, que es el top 20 de los sitios más visitados en el mundo. Y pues no es raro que el primero sea Google, ¿cierto? Google, YouTube, Facebook, Baidu, que es más o menos un Google, pero pues de otra parte. Pero quise resaltar algunas páginas que ustedes ven ahí en rojo, eh, por encima, que están incluso por encima de Netflix y Amazon y WhatsApp, que son páginas pornográficas. ¿Y por qué las resalto? Porque estos sitios en muchas ocasiones están acompañados de virus informáticos, de malware, de muchos programas que se instalan buscando el fraude y buscando cómo atacar a sus visitantes, pero aumentaron su consumo. Eso es lo que quiero que veamos y tengamos en cuenta. Aumentaron mucho su consumo y es por ese mismo aislamiento que tuvo la gente. Eh, Además de eso, pues también podemos ver el aumento que tuvieron el consumo de servicios digitales. Entonces, obviamente, todos empezamos a consumir mucho streaming, entonces empezamos a consumir mucho de Netflix, empezamos a trabajar con videoconferencias, empezamos a consumir incluso YouTube mucho streaming, empezamos a consumir. De hecho, por eso se ve como el primero en la lista. Obviamente, el tema de redes sociales, estuvimos muy conectados, unos buscando información, otros, digamos que era la única manera de comunicarse. El servicio de mensajería aumentó muchísimo, el consumo de música. Y volvemos a lo mismo, también encontramos que el tema de los videojuegos ocupó un papel muy importante en ese consumo. La gente empezó a comprar servicios para poder conectarse a través de sus consolas o de sus computadoras y a darle tiempo y darle espacio a los juegos de video, que digamos que nos da también una visión de cómo más o menos se manejó el tiempo en casa. Pero como les decía, todo este aumento de uso de tecnología, todo este aumento de uso de las redes, de Internet, de consumo de ancho de banda, pues también trajo vulnerabilidades y trajo problemas. No estábamos preparados. Esta imagen, la copié del CAI virtual en el portal de ciberdelincuencia. Esta está pues muy actualizada, es una muestra del 1 de abril al 29 de abril de este año, porque se aún continúan la tendencia de los ataques cibernéticos. Y de toda esta imagen quiero resaltar esto: los sectores y las modalidades de ataque. Digamos que antes, pues el ciudadano no era tan atractivo, ¿cierto? Pero ahora, como todo se volcó al hogar, como todo se volcó al teletrabajo, como todo se volcó al ciudadano, pues realmente vemos un aumento exponencial en los ataques directos a este. Ya el sector financiero, si ustedes ven, es casi que 700% el aumento
o la diferencia entre los ataques que se dan hacia el sector financiero en comparación con los del ciudadano. Y es obviamente porque ya el ciudadano es el más vulnerable y el ciudadano es el que está manejando todos los datos y toda su información desde su casa, y la seguridad que teníamos en las empresas casi que se quedó en las empresas. Entonces quiero que vean que ese aumento significativo, y estamos hablando de solo un mes, 786 ataques contra 116 al sistema financiero. Obviamente hay otros sectores, el sector de educación, el tema de los menores de edad, que es muy importante y que lo vamos a tocar más adelante. Ahora con este tema de pandemia, el tema de salud también se ha visto afectado. Pero también quiero que veamos las modalidades. Y la modalidad más usada fue la modalidad de phishing, que vamos a hablar un poco más adelante de esto, donde phishing es básicamente estafas. Hablamos de suplantación de identidad, estafa en compras. Obviamente esos cambios en el hábito de consumo también llevaron a que los delincuentes se dieran cuenta de que ese era un buen sector para empezar a trabajar y empezar a buscar víctimas. Por eso también las estafas en compras aparecen como un ítem importante. Bueno, todo el tema de sextorsión, grooming, smishing, amenazas, la carta nigeriana, que vamos a hablar un poco también adelante de ellas, donde no sé si todos hemos visto o a algunos nos ha tocado el tema de que nos llega un mensaje de texto y nos montan un panorama muy interesante, donde simplemente tenemos que dar algún dinero para recibir una recompensa. Caso de los que suplantan, o los mensajes de texto que llegaba de, no, te envié, te envié dentro de un televisor, no sé cuánta plata, pero resulta que el carro está varado no sé en dónde, por favor envía X cantidad de dinero para que pueda llegar, y le das la dirección para que llegue allá. Temas como eso es el tema de la carta nigeriana. Entonces vean que casi esas modalidades van muy enfocadas hacia el ciudadano, y han sido las modalidades más, pues como top en delitos, y solo hablamos de Colombia, pero esto ha sido generalizado a todo Latinoamérica y el mundo. ¿Cómo se comportó el 2020? ¿Cómo se portó el 2020? Quiero que veamos este recuadro que está partido en cuatro. La parte superior izquierda, hablamos de los ataques. Si logran ver, esto está dividido como en trimestres. Los primeros 2 trimestres fueron los más difíciles en cuanto a ataques que se llevaron a cabo en el mundo. Como ven, el cuarto trimestre desciende mucho, y es porque se dio una reapertura económica y la gente empezó a salir. Es por eso que disminuye. En cuanto a los ataques a la red, sí, tuvo un aumento significativo y un aumento constante durante todo el año. Si ven la parte inferior izquierda, hablamos del malware en aplicaciones bancarias en Android, que tuvo un aumento grandísimo. Siempre en diciembre se ve más, porque en diciembre pues pagan prima, hay otros beneficios, entonces siempre los ataques se volcaron mucho hacia él. Y para los usuarios de Mac, para los usuarios de Apple, que siempre han pensado o siempre se pensaba que eran inmunes a los virus y a los ataques, pues les presento esta última gráfica donde vemos que los ataques con troyano a Mac aumentaron un 74.6%. Entonces ya digamos que los ataques no solamente están dirigidos a Windows, no solamente están dirigidos a Android, sino que los Macs también se están viendo atacados. Este es un panorama de más o menos cómo vivimos el 2020 y lo difícil que fue a nivel informático, a nivel de delitos informáticos. Aquí otra gráfica, esta es en Colombia, donde efectivamente pues tuvimos un aumento en muchos en cuanto a las denuncias interpuestas. Aumentó un 346% la suplantación de sitios web para capturar datos personales, como cuando a ustedes les llega la página de internet, al correo electrónico de la DIAN que actualice datos, o del banco que actualice datos. Este tipo de cosas pasa o sea, aumentó con gran porcentaje. También el tema de la violación de datos personales, del hurto por medios informáticos,
del acceso abusivo a sistemas de información. Entonces, vean que estos delitos informáticos el año pasado tuvieron un incremento sumamente alto, reflejado sobre todo en el tiempo en el que estuvimos en casa, cuando la economía se reactivó y las aperturas empezaron a dar, digamos que disminuyeron un poco, pero pues digamos que es algo de lo que todavía estamos viviendo y todavía no abandonamos porque estamos con cierres parciales, porque por muchas razones estamos teletrabajando y bueno, digamos que aunque hemos llegado de nuevo a nuestros empleos, a nuestras plantas físicas, pues realmente no podemos salir del todo de ahí. Pero entonces, ¿cómo se fueron dando los delitos informáticos? Pues realmente, pues tuvimos campañas de phishing. Cuando hablo de phishing, hablo de todas las modalidades de phishing, que básicamente son estafas. Entonces hablaba de phishing, de vishing, de smishing, de todas estas modalidades. Entonces todos encontramos los anuncios de Netflix que por el coronavirus iba a dar gratis un tiempo, o los mensajes de texto típicos. Usted es el ganador de un carro 0 kilómetros de una tienda en la que usted ni siquiera ha comprado muchas veces. La que les decía de las páginas suplantadas, muy importante no ir no buscar a Bancolombia o a la vivienda en el buscador de Google, escribir directamente las páginas, porque de ahí se aprovechan estos delincuentes para mandar páginas que son igualitas, porque realmente hace unos años realmente se notaba la diferencia. Ahora uno mira las páginas, son exactamente iguales, se comportan de la misma manera. Básicamente uno tiene que fijarse muy bien en dónde está poniendo sus datos. Entonces, hubo muchas campañas de phishing en las cuales muchos ciudadanos cayeron por la misma inexperiencia. Hablábamos en un principio, muchos de nosotros no éramos muy amantes de las compras por Internet, de adquirir servicios por Internet, de hacer transacciones por Internet. Y pues digamos que toda esta situación nos llevó a ingresar en ese mundo. Y en un principio, cuando uno es novato, pues comete errores y hay quien se aproveche de esa inexperiencia. Además, la ciberdelincuencia evolucionó. Ya no solamente no, es que yo le voy a robar los datos y le pido plata por ellos. No, ya pasamos a un robo extorsión y a un ransomware extorsión, donde estas empresas, porque lo podemos llamar empresas, o estos delincuentes, eh, no solamente se robaban los datos, sino que después de tener los datos le pedían primero dinero para entregarle los datos y después los extorsionaban por más dinero para no publicar esos datos. Entonces digamos que la ciberdelincuencia evolucionó. Tenemos el caso de Garmin. Eh, Garmin es una empresa grandísima. Estos delincuentes eh, los desconectaron de todos sus servicios y se habla de que en un principio pidieron hasta 10 millones de dólares. Seguramente o pues hubo una negociación, pero sí se sabe que a Garmin le tocó dar una suma millonaria para poder reconectarse con sus servicios. Entonces, estos ciberdelincuentes ya no solo pensaban en lo que puedo hacer con los datos cuando me los robo, sino que, listo, tengo estos datos, los voy a extorsionar. Y no solo son empresas grandísimas. Los ciberdelincuentes no solamente son estos hackers o los que mal llamamos hackers que hacen los delitos informáticos, ¿no? Algo tan simple como lo que están viendo en pantalla, mujeres que extorsionaban con videos íntimos a un hombre, o al contrario, hombres que extorsionan a mujeres para no publicar sus fotos. Entonces vean que la delincuencia cibernética no solamente va a grandes empresas, sino que ya cayó muy al ciudadano. Ya como el estar en casa produjo que se llevaran a cabo otro tipo de delitos, otro tipo de conductas. Entonces, hizo que los delincuentes ya no fueran tan sofisticados, incluso en muchas ocasiones. Eh, Además, en ocasiones anteriores ya el tema, por ejemplo, el ransomware, del hackeo de dispositivos,
pues era más enfocado hacia las empresas. Ahora los delincuentes se dieron cuenta de que nosotros desde la pandemia utilizamos en gran medida, vimos que entre las primeras imágenes de la presentación, que el dispositivo más utilizado es el celular, el dispositivo móvil, y estos delincuentes se dieron cuenta de todas esas tendencias y empezaron a hackear o a atacar estos dispositivos. Eh, no, me permití mostrar la imagen de la derecha. Eh, Nosotros siempre lo vemos muy lejos, nosotros siempre lo vemos como eso que le va a pasar a uno, eso a nosotros nunca nos pasa, eso le pasa a otra gente. La imagen de la derecha es la imagen del teléfono de uno de nuestros docentes, que a quien le hackearon el teléfono. Entonces vean que eso es para todo el mundo. Y me permití mostrar esa imagen para que veamos que eso no pasa solamente en otros países, ni solamente le pasa a otra gente, no, aquí está pasando, a nosotros nos están atacando, digamos que el darse cuenta de que el dispositivo más utilizado es el celular y que casi que todo lo manejamos a través de él, pues ha llevado a que los delincuentes se den también cuenta de eso y lleguemos a eso, a que nos hackeen los teléfonos. Y ahora, obviamente, digamos que los costos, llamémoslo así, para recuperar los datos, para recuperar los dispositivos, no son tan altos como lo eran a nivel empresarial, pero sí nos cobran alrededor de 200, $300 por recuperar el teléfono o los datos que teníamos, y eso pues, es una suma importante pues, para cualquier persona. Además de eso, además de eso, pues yo les dije en un principio que el Smart TV también se convirtió en un dispositivo importante dentro de los hogares. Y eso hizo que los peligros también llegaran a la familia, con esos anuncios falsos, eh, promociones de Netflix, series gratis, donde ustedes incluso entraban y efectivamente podían ver una serie, podían ver una película, pero detrás de todo eso venían eh, software maliciosos, llamémoslo simplemente así, eh, que buscaba, pues obviamente, algún tipo de fraude a nivel tecnológico. Eh, Además, en la familia se empezaron a dar otros delitos que eran sumamente delicados, como lo son el sexting, que propiamente no es un delito, ¿cierto? Sexting es simplemente el compartir imágenes o videos íntimos. Como tal no es un delito, el tema es cuando se va más allá, cuando ya se empieza a hacer extorsión, cuando se empieza eh, a hacer este tipo de actividades con niños, con menores de edad. Eso ya tiene otro carácter que sí es punitivo. El grooming, que ese sí es directamente un delito. Cuando hablamos de grooming, hablamos directamente de una práctica pederastra, podemos decirlo así, pederastra. Hablamos de básicamente el, el hacernos amigos, entrar en confianza con menores de edad, simplemente para sacar videos, imágenes íntimas, e incluso llevar a los niños a temas de pornografía infantil. Entonces, a prostitución infantil, digamos que es un delito sumamente serio. Y este encierro, este contacto continuo con la tecnología fue el que nos llevó en gran parte a que estas prácticas cobraran mucha fuerza dentro de las prácticas delictivas. Además de esto, pues el Zoom bombing, que digamos que fue un boom realmente, porque todos empezamos a tener videoconferencias. De un momento a otro todo el mundo estaba trabajando con Zoom, con Meet, con Teams, con muchas plataformas de videoconferencia, pero estas también fueron atacadas. Eh, la Universidad de Antioquia fue víctima de un hackeo en plena videoconferencia, donde empezaron a proyectar unas imágenes pornográficas, y cambiaron pues todo el rumbo de la conferencia, y una conferencia en vivo para X cantidad de personas. Digamos que es difícil. Esta otra noticia que tenemos aquí, donde hackearon eh,
la policía y la Guardia Civil para proyectar pornografía infantil. Casi siempre estas técnicas o el Zoom bombing no entra directamente a hacer una captura de datos, a robar información, no. Esto es más un saboteo, un sabotaje a las instituciones. A nosotros alguna vez nos pasó en cierta medida, logramos controlarlo. Entonces, digamos que este Zoom bombing fue una de las prácticas que también creció bastante, tanto que se criticó mucho a Zoom y Zoom tuvo que hacer muchas mejoras en sus sistemas de seguridad, porque era una de las plataformas que más estaba siendo atacada. Tampoco es de criticar, ¿cierto? Digamos que todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos adquirido en experiencia en este año, casi un poco más de un año, pues hemos sido víctima todos porque pues nadie estaba preparado para una situación como esta, nadie. Y estas plataformas también fueron víctimas de eso, ellos tenían los niveles de seguridad, pero pues digamos que nunca se habían visto eh, ante situaciones tan complejas y también tuvieron que invertir bastante en esa mejora de sus plataformas. El hackeo de cuentas, digamos que ahora último, de las últimas noticias que tenemos es el tema de WhatsApp, donde muchas cuentas fueron hackeadas. También hubo un tema con Microsoft, donde hubo un hackeo global que rompió la seguridad y se robaron muchas cuentas. En Zoom, como ya les decía, más de 500.000 cuentas fueron hackeadas. Y así como eso, plataformas como Canva, como Adobe, muchas plataformas fueron hackeadas en busca de las cuentas de los usuarios. Pero bueno, entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué carajos una cuenta mía? ¿Para qué se ganan con un correo y una contraseña de una plataforma? Pues que resulta que todos los datos nuestros en la red tienen un precio. ¿Para qué? ¿Para qué utilizan esos datos? Pues básicamente para extorsionarnos, para estafarnos, eh, para hacer ingeniería social, para manejar esquemas de phishing. Obviamente, pues cuando hablamos de tarjetas de crédito y demás, obviamente eso da un robo directo de dinero. Bueno, para muchas cosas. Para simplemente dañar la reputación, para trabajar plantaciones de identidad, para miles y miles de cosas. Entonces, como ven en pantalla, eso más o menos valen nuestros datos en la dark web o en el mercado negro de Internet. Los datos de una tarjeta de crédito valen entre 6 y 10 dólares. Un pasaporte escaneado entre 6 y 15 dólares. Una selfie con documentos entre 40 y 60 dólares. Digamos que ahí tienen fotos y documentos, entonces pueden hacer todo un proceso delictivo importante. Historiales médicos, identificación, todo tiene un precio. Y como no venden día uno, sino que, por ejemplo, la noticia que vimos anteriormente, 500.000 cuentas de Zoom, ahí hablamos de un servicio de suscripción, digamos que les den $1 porque hablamos de 500.000 dólares por ese paquete. Realmente es un negocio lucrativo para ellos. Es por eso que se esfuerzan tanto en cometer esos delitos. Y como hablábamos, pues el teletrabajo es una realidad hoy más que nunca. Hoy más que en cualquier momento que hayamos vivido, el teletrabajo es una realidad hoy. Y pasamos de tener todo un compendio de elementos de seguridad empresariales, hablamos de ADS, de biométricos, de ciberseguros, de entrenamiento de personal, de firewalls, firmas digitales, bueno, toda una cantidad de herramientas que nos protegían de estos delincuentes, de estos ataques, de todo este riesgo que tenemos en la Internet, porque realmente la Internet, digamos que ha sido uno de los grandes avances de la ciencia, pero así como tiene sus cosas buenas, tiene sus grandes peligros. Pero en nuestras empresas estábamos seguros, en nuestro trabajo estábamos seguros. ¿Qué pasó cuando nos fuimos a casa? Pues pasaron muchas cosas. Entre las primeras situaciones con las que nos encontramos es que en nuestros equipos, digamos que culturalmente en Colombia,
El software que utilizamos en casa normalmente es un software pirata, un software sin licencia, donde nosotros decimos, ven, mira, tengo que instalar el Office, entonces voy allí a la tienda de computadores de la esquina y voy y el Office me vale 20.000 pesos, me lo instalan por 20.000. Lo que no nos damos cuenta es que realmente nos están instalando software pirata. Eh, y es difícil, a nivel cultural es difícil cambiar esta mentalidad. Pero eso pasa por el desconocimiento también. Nadie en el común entiende de que cuando instalamos software pirata, pues realmente lo que estamos haciendo es abrirle un hueco de seguridad a nuestro equipo, porque para poder piratear ese software, pues realmente tenemos que utilizar técnicas que lo que hacen es eh, abrir unos huecos de seguridad donde da la posibilidad a estos delincuentes de ingresar a hacer daño en nuestras máquinas. Eh, Además de esto, nos encontramos con equipos, con dispositivos móviles, y aquí hay algo muy preocupante. Eh, pues por un lado, esto es un estudio de Kaspersky, ¿cierto? Es una de las empresas más fuertes a nivel de seguridad de la información en antivirus. Eh, y ellos dicen el 92% de las personas utilizan Android. Eso no está mal. El tema es que el 86% lo considera el sistema operativo más vulnerable. Además de eso, el 60% se conecta ocasionalmente o cada vez que se puede a redes Wi-Fi públicas. Ya vamos a ver el peligro de las redes Wi-Fi públicas. La mayoría no lee o lee a veces los permisos de las apps que descarga. Simplemente le decimos continuar, 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 sin saber realmente qué es lo que estamos instalando o qué permisos estamos otorgando. Y lo otro es que pues solamente el 30% tenga infectarse con códigos maliciosos, con virus, pero el 60% de las personas no cuenta con un antivirus en su dispositivo móvil. Pensamos que nuestro celular no requiere un antivirus. Y lo veíamos en unas diapositivas atrás, o en unas imágenes atrás, que los dispositivos móviles también están siendo atacados, están siendo hackeados. Entonces tenemos también en riesgo nuestros datos, nuestra información personal, nuestra información empresarial, porque ya no manejamos solamente datos personales. Nuestro dispositivo móvil se nos convirtió en la computadora portátil, y los dispositivos a nivel de hardware, a nivel de software, pues así lo han permitido, ¿no? Entonces, dan que el teléfono también es un elemento de riesgo. Además de eso, pues en casa la seguridad perimetral es muy baja. Pues la mayoría de los servicios son locales, pues nosotros no tenemos acceso a los servidores empresariales en la mayoría de las ocasiones, o los recursos también los recursos son muy, muy limitados. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se nos cae el internet o cuando el internet está lento? ¿A quién llamamos? ¿Cómo solucionamos? ¿Qué pasa si va la energía simplemente? No tenemos equipos de control perimetral como routers, switches, equipos de monitoreo. eh, entonces, es toda una infraestructura, sumado a que la mayoría de las empresas, sobre todo las pymes, pues no estaban preparadas para el teletrabajo. Digamos que las grandes empresas, las multinacionales, eh, así no estuvieran preparadas, pues ellos tienen los recursos para invertir en teletrabajo. Las pymes, para una pyme, el teletrabajo es una inversión sumamente alta, que en muchas ocasiones no tenían cómo aguantar, cómo tener equipos encriptados, cómo darle equipos, decirle a su empleado no trabaje con su equipo personal, venga, nosotros le damos un equipo empresarial que está encriptado, que tiene todos los sistemas de seguridad. Pues no tenían cómo, entonces simplemente les tocó decir, no, trabajen desde casa con lo que tengan, y cambiamos el auxilio de transporte por un auxilio de internet, que fue lo que se logró a nivel de ley, pero realmente no estaban preparados para esto, no estaban preparados para esto. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? Pues ya vimos todo lo que nos pasó, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos dos opciones o tenemos dos puntos de vista que es muy importante que toquemos. Uno es de lo técnico y otro desde lo táctico. Desde lo técnico, pues digamos que la primera recomendación que yo siempre hago es tener una buena solución de seguridad.
adquirir un buen antivirus. Y cuando hablo de adquirir un buen antivirus, es pagar por un buen antivirus. Existen muchos antivirus gratuitos que encontramos en Internet. Eh, pero realmente cuando decimos gratuito le estamos abriendo la puerta eh, a muchas cosas. Realmente no son una solución de seguridad, se convierten en un problema de seguridad. Entonces busquen un buen antivirus, consigan un buen antivirus, paguen un buen antivirus, realmente no es costoso. Eh, pero antes de hacer esa adquisición del antivirus, pues hagamos una evaluación de los antivirus, ¿cierto? Miremos, comparemos cuál es el que yo necesito, cuál se adapta más a mis necesidades, cuál se adapta más a mi sistema operativo, cuál se adapta más a mi dispositivo. No es lo mismo yo comprar un antivirus para Windows que para Mac. No es lo mismo yo comprar un antivirus para un dispositivo móvil que para un computador de escritorio. Es diferente. Entonces hay que hacer todas las comparaciones, asesorarnos un poco a la hora de adquirir esa solución. Pero como les digo, realmente no es tan costoso. Aquí les quiero mostrar algunas opciones que pueden salir a bajo costo. Por ejemplo, pues digamos la opción más económica de todas, obviamente va a ser trabajar con pruebas gratuitas, pero no se nos va a llegar el momento en que ya vamos a tener cómo. Estas empresas ofrecen hasta 30 días de antivirus gratuito como prueba. Vamos que podríamos trabajar con estas pruebas gratuitas, pero adicional a eso, quiero mostrarles, por ejemplo, empresas como Bitdefender, que es uno de los mejores antivirus que hay. Ofrecen un descuentos como hasta el 40%. Hablamos de que para 5 dispositivos nos puede estar valiendo alrededor de 170, 180 mil pesos y eso lo dividimos entre 5 o para 10 puede salir un poco más económico. Por ejemplo, aquí les estaba mostrando estas imágenes, son de esta semana. McAfee tiene una promoción para 10 dispositivos de 150 mil pesos. Estamos hablando de que sale cada dispositivo a 15 mil pesos para todo un año, no es costoso. Eh, entonces, ¿cómo es que se llama? Hay antivirus que son directamente para Mac, como el que tenemos abajo, donde tiene un costo sumamente económico, $20 el año. Y es porque las empresas también se dieron cuenta de las vulnerabilidades que estaba habiendo en el hogar y de que las personas en muchas ocasiones no adquieren antivirus porque lo ven como una solución costosa. Y realmente no es una solución costosa. Como les estoy mostrando acá, tienen muchas opciones, muchas posibilidades de adquirir soluciones a bajo costo que realmente protejan sus datos y sus intereses. Así que cuando yo pierdo mi tarjeta de crédito, no solamente pierde el dato de la tarjeta, se pierde, ahí puede haber un tema económico muy fuerte. Cuando pierdo mis datos, hablo de prestigio, hablo de muchas cosas. Entonces los datos siempre van a ser nuestro activo más importante y hay que cuidarlo. Eh, además del tema del antivirus, pues también hay que revisar las opciones de seguridad. Como vimos, desde que estamos teletrabajando, una de las herramientas más utilizadas son las de videoconferencia. Entonces, revisemos las opciones de seguridad que ofrece cada plataforma. No los dejemos como viene por defecto, sino que seamos un poquito más juiciosos y revisemos cómo está configurado y activemos las opciones de seguridad que tiene cada una de estas plataformas disponibles. Y así tratamos de mitigar un poco estos ataques o este delito particular que es el zoom bombing, ¿no? También es muy importante y lo recomiendo siempre, estemos revisando constantemente nuestras cuentas de correo electrónico. Nosotros acá casi que todos los servicios a los cuales accedemos por medio de nuestra cuenta de correo. Ni siquiera por nuestra identificación. Siempre es ingreso una cuenta de correo electrónico y una contraseña. A través de esta herramienta, se llama Firefox Monitor, nosotros podemos revisar si en alguna de estas plataformas donde nosotros ingresamos nuestro correo electrónico y le dimos una contraseña, pues fue vulnerada y sufrió un ataque como el que sufrió Zoom, que les mostraba en la noticia anterior, donde le saquearon 500.000 cuentas. A ver si de pronto esta cuenta o este correo electrónico que nosotros asociamos a tantas plataformas en algún momento sufrió pues alguna infiltración.
Eh, por ejemplo, yo ingresé un correo electrónico que yo tenía antes, eh, y me di cuenta de que efectivamente sufrió una filtración y me dice, ¿cuándo eso fue? Fue el 12 de marzo de 2019 en esta plataforma House en particular, y los datos que comprometieron fueron las contraseñas y las direcciones IP. Entonces, como les decían, estos datos pueden ser vendidos o pueden ser utilizados para fraude, estafa, phishing, suplantación de identidad, bueno, muchas cosas. Entonces, está revisándolo y en caso de que veamos una filtración, automáticamente nos vamos y cambiamos nuestra contraseña. Pero listo, cambiamos nuestra contraseña, pero es que nuestra contraseña nos la están hackeando, ¿cierto? Bueno, antes de eso, esta es otra posibilidad, esta es otro portal que nos permite revisar también cómo si ha habido filtraciones. Algo muy importante aquí, hay que hacerlo constantemente, porque los reportes a estas centrales o a estas centrales de bases de datos no llegan inmediatamente, se demoran unos cuantos meses en llegar. Entonces, algo que hay que estar haciendo constantemente para estar seguros de que nuestros datos no se han filtrado. Entonces les decía que la contraseña, cambiarla y mantener contraseñas, pero es que tenemos que mantener contraseñas seguras y cambiarlas periódicamente. Hace un tiempo hubo una publicidad del tema de las contraseñas en radio. Es que a mí me dicen La Mona y nací en el 86, entonces le voy a poner La Mona 86. Evitemos esas contraseñas, pongamos contraseñas que realmente sean seguras y probemos nuestra contraseña en sitios como el que nos ofrece Kaspersky, eh, que es en su password checker, donde nos da la posibilidad de probar qué tan segura es nuestra contraseña. Por ejemplo, pues yo ingresé una contraseña, no voy a decir cuál, la contraseña de mi correo, y dice que efectivamente es una buena contraseña, y que para ser descifrada por un ordenador común, pues se tomaría hasta 12 meses, ¿cierto? Ingresé otra contraseña no tan segura y me dice que efectivamente la tengo que cambiar ya, que es una contraseña que se craquea fácilmente, que incluso ha aparecido en bases de datos de contraseñas filtradas. Entonces, vean lo importante de tener una buena contraseña. ¿Cómo puedo tener una buena contraseña? Pues hay tips básicos, ¿cierto? Hay tips como que mínimo 8 caracteres, mínimo una mayúscula, mínimo una minúscula, que tenga un número, que tenga un carácter especial. Digamos que todos esos componentes hacen que mi contraseña sea difícil de, de descifrar. Pero además de eso, pues también hay que tener en cuenta de que no debemos poner contraseñas que se asocien fácilmente a nosotros. Eso es muy importante. Eh, pero también, bueno, aquí hay algo que es bien particular. Nosotros nos creemos muy buenos poniendo contraseñas, pero realmente vean, ese es el top 10 de los usuarios y los passwords más usados en el mundo. Admin, root, el 1234, el 12345. Las contraseñas son las más utilizadas en el mundo, uno no creería. Contraseñas obviamente sumamente fáciles de adivinar, de encontrar. Entonces seamos un poco más inteligentes a la hora de poner nuestras contraseñas, eh, porque en la contraseña hay algo que es importante y es que el tamaño sí importa. Y el cómo montamos la contraseña también importa. Si nosotros no somos muy buenos generando contraseñas y definitivamente decimos, no, es que yo para contraseñas soy muy malo, pues entonces utilicemos herramientas y tenemos una herramienta como Clave Segura, la dirección es clavesegura.org, que es un portal que nos ayuda a establecer contraseñas y contraseñas seguras. Simplemente le decimos qué tipo de caracteres necesitamos, de qué longitud, y él nos genera una contraseña que nosotros después almacenaremos en nuestro sistema de contraseñas en alguna parte, nuestro gestor de contraseñas, pero que nos ofrece una contraseña que realmente tiene buenos niveles de seguridad. Entonces vean que sí existen herramientas para generarlas si nosotros no somos muy buenos haciéndolo. Entonces aprovechemos estas herramientas. Todo esto desde lo técnico. Además, también desde lo técnico, el tema de los dispositivos móviles. También utilicemos contraseñas seguras, contraseñas de acceso al sistema o al dispositivo. No pongamos el 1, 2, 3, 4, 5, no, hagamos
esforcémonos un poco más en el tema de contraseñas. Digamos que los dispositivos nos han ido ayudando con el Face ID y bueno, y algunos con biométrico, pero es tratar de montarle algún tipo de seguridad a nuestro dispositivo, muy importante, no lo dejemos sin seguridad. Activemos la protección antirrobo, a veces nos da pereza, a veces decimos que para qué, pero eso es muy importante. Tenemos rastreo por GPS, algunos sistemas antirrobo nos permiten tomarle fotos, en caso de robo, tomarle fotos a quien nos hurtó el teléfono, nos permite bloquear el teléfono, eliminar datos. Entonces activemos estos sistemas antirrobo en los dispositivos. Además de eso, por favor, no nos conectemos a redes públicas. Las redes públicas parecen una muy buena solución. El problema de las redes públicas es que son inseguras. Eh, este sistema o este software que ustedes ven ahí que se llama John the Ripper es un sistema que se instala en las redes. Algunas compañías lo utilizan para verificar qué tan seguras son sus contraseñas. Pero lo que hace este sistema es que básicamente captura estas contraseñas que van apareciendo en las redes públicas y con eso poder estafar y bueno, hacer cualquier delito que ellos puedan desarrollar. Entonces el tema de redes públicas, recuerden, eso es inseguro, por favor, redes públicas no. Y aún las redes privadas pueden ser sitios inseguros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero revisar lo que nos dio la empresa, ¿cierto? Nosotros tampoco podemos ir a hacer esos cambios, pues, pero podemos revisar el equipo que nos dio, no tenerlo con la configuración de fábrica, establecer una contraseña segura también en nuestro hogar, no poner el número de la cédula, el apellido de la familia, ¿no? Establezcamos una contraseña más segura, revisar los protocolos de seguridad, esto sí lo podemos hacer, revisarlos desde nuestro equipo en las propiedades del Internet. Ahí está resaltado el tipo de seguridad, digamos que en este caso es WPA2, que es un sistema de cifrado que utiliza nuestra red. Si vemos que está en WP o WAP simplemente, pues simplemente es llamar a la empresa y decirle que cambie el tipo de seguridad. Y ellos lo van a hacer sin ningún problema. Entonces, es hacerlo. O sea, el tema no es simplemente revisarlo, sino buscar esas vulnerabilidades y atacarlas desde donde nos podamos, desde donde tengamos la posibilidad. Para quienes trabajan o utilizan servicios transaccionales a través de Internet o incluso las redes sociales, activemos el doble factor de autenticación. Muchos dicen, no, sí, qué pereza, es que tengo que esperar un código al celular para poder entrar. No, es que me toca, no, es que dejemos la pereza, utilicemos estos dobles factores de autenticación que hacen más seguros nuestros datos. Siempre pensemos en nuestros datos, en lo que podría pasar si nos roban nuestros datos. Entonces, hagamos todo esto. Bueno, esos aspectos, digamos que son algunos algo de lo que podemos hacer desde lo técnico, pero también desde lo táctico es importante. Definamos una estrategia. Y esta estrategia no es una estrategia que podemos sacar en 2 horas, ¿no? Tenemos del tiempo necesario a las estrategias que podamos definir a nivel de seguridad, tanto para la empresa como para el hogar, como para cuando va a teletrabajar. Tengamos una estrategia clara y segura. Para quienes somos ingenieros y somos los encargados, no se lo dejemos al usuario. El usuario normalmente o no conoce o no es acucioso, juicioso en el tema de seguridad de los datos. Digamos que ustedes que están conectando generan ese cambio o demuestran ese cambio de mentalidad de que debemos proteger los datos, pero mucha gente no lo hace, entonces no se lo dejemos, nosotros los ingenieros de sistemas no se lo dejemos al usuario, hagamos las soluciones nosotros y planteemos las soluciones para este usuario final. Además de eso, hagamos muchas campañas de concientización. Esto que estamos haciendo aquí básicamente es una campaña de concientización. La importancia de la seguridad de la información, la importancia de nuestros datos, la importancia de no abrir espacios a la delincuencia. Entonces, desde el área TIC debemos enfocarnos mucho en el tema de concientizar, de campañas.
trabajemos mucho este aspecto en la gente. Y lo más importante, es tengamos una mirada 360 del problema. No pensemos solamente qué pasa en mi casa, no, qué pasa no sé, en mi empresa. No, pensemos en conjunto qué pasa cuando estoy teletrabajando, en mi empresa, en el hogar, porque es que hay algo muy importante. Listo, nos enfocamos en el hogar. ¿Y qué pasa con la empresa? Entonces, queda vulnerable, abrimos los espacios en la empresa. Hay que tener en cuenta todos los aspectos, tener una mirada o una perspectiva global de todo lo que estoy protegiendo. Los datos empresariales, los datos personales, a mi familia. Ya vemos que no solamente los delincuentes buscan estafar, también el tema de sextorsión, de pornografía infantil, todos estas vulnerabilidades, todos estos delitos que atacan directamente a nuestra familia. Entonces vean que hay que tener una visión de todo y buscar una estrategia que me permita moverme en cada uno de estos ámbitos. Bueno, aquí ya simplemente quiero mostrarles algunos links de interés donde pueden encontrar el Centro Cibernético Policial, perdón, de donde encontramos cómo se están dando los delitos informáticos en Colombia. Obviamente todos sabemos que, digamos que esto es un número mucho menor al que realmente ocurre. Muchas personas no denuncian y eso hace que estos números no sean tan grandes. También muy importante el grupo de respuestas a emergencias cibernéticas en Colombia, el COLCERT, este Threat Report del 2020 de ISET, el link al Firefox Monitor para que ustedes estén revisando sus cuentas, igual que el Have I Been, el password checker de Kaspersky y el clave segura de clavesegura.org para que generen contraseñas seguras. No sé si tienen dudas, hasta aquí, digamos, llega mi intervención. Yo creo que 1 hora casi exactamente. No sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes. Claro que sí, Germán. Pues muchísimas gracias. Yo creo que podemos conectar cámara, Germán, si puedes, para verte. Y pues yo creo que más de uno vamos a ir a cambiar contraseñas ahorita. Eso tenlo por seguro. Creo que una charla muy, muy interesante y lo que hablamos ahora muy pertinente para esta nueva realidad, ¿cierto? Para esta nueva realidad que estamos viviendo y que a quienes no éramos muy expertos en el tema, pues nos tocó hacerlo. Tienes varias felicitaciones por la charla, pues varios comentarios positivos y algunas preguntas, entonces Germán te las voy a leer para que podamos hacer respuesta de ellas y bueno, pues la primera de ellas es Marta Becerra, nos comenta que en algún momento le mandaron un mensaje de WhatsApp de Galletas Ducales donde le decían que había ganado un carro, lo que usted mencionaba, pero que pues ella no había comprado este producto ni había consumido y pues nos hacía ese comentario. José Valencia nos pregunta, profe, ¿cuál es la recomendación para las personas afectadas en este tipo de estafas, ya que algunos expertos recomiendan no pagar la recuperación de los datos? Digamos que ahí es un poco complejo, porque aunque paguemos, pues realmente no tenemos la certeza de que efectivamente nos van a devolver nuestros datos. La recomendación es mantengamos haciendo backups, dependiendo de la sensibilidad de nuestros datos, lo que nosotros consideremos que son sensibles nuestros datos, hagamos un backup periódico. Y en un caso particular, pues primero la denuncia, ¿cierto? Siempre es importante denunciar. Y segundo, pues simplemente hacemos una restauración de equipo y ya con las copias de seguridad que tengamos, pues ahí vamos a tener la recuperación de los datos. Porque efectivamente, por un lado son sumamente costosos, a nivel empresarial hablamos de que los pagos se hacen en bitcoins y es sumamente alto el precio que cobran por la recuperación de la información y como les digo, sin la certeza siquiera de que la vamos a recuperar. Entonces lo ideal es mantener copias de seguridad, hacer unas copias de seguridad periódicas y nada, simplemente nos pasó, denunciamos y restauramos máquina y volvemos a empezar. Muy bien, gracias Germán. Y Nelly nos pregunta, buena tarde, me habían recomendado no utilizar Zoom
porque podemos ser susceptibles a robo. Porque todas las charlas generalmente son por este medio. ¿Cómo podríamos hacer para evitar y qué soluciones existen para ello? Sí, como les decía en medio pues, de la conferencia, eh, digamos que ninguna plataforma estaba preparada para manejar la demanda de conferencias, de videoconferencias que se exigieron debido al encierro, al teletrabajo, a la pandemia, a muchas cosas. Pero y Zoom fue una de las más afectadas, porque muchos usuarios se volcaron a Zoom, a trabajar con Zoom, y realmente los delincuentes encontraron grandes vulnerabilidades. Eh, Obviamente la plataforma pues hizo unas mejoras en cuanto a seguridad. Eh, ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es revisar las opciones de seguridad que tiene Zoom, no, como les decía, no trabajar las plataformas, sea Zoom o sea cualquiera, no trabajarla como viene por defecto, sino que es una revisión, el tema de permisos, el tema de acceso es muy importante. Entonces hay que tener en cuenta, muy en cuenta, cómo estoy manejando esos accesos o esos permisos o estas opciones de seguridad, porque pues, si nos vamos a la realidad, ninguna va a ser completamente segura. Claro que sí. Además, Germán, resaltó algo que hablabas en tu conferencia y es cómo fuimos aprendiendo, indiscutiblemente fuimos aprendiendo, las plataformas fueron mejorando y fuimos aprendiendo a darle unos tips de seguridad a nuestras conferencias. Todos hemos, pues en algún momento, pues hemos sido vulnerables, ¿no? Nosotros, lo que vos decías, en algún momento nos pasó también algo por allí, pudimos solucionarlo rápidamente porque estaban ustedes ahí a la mano, pero creo que también es un tema de aprendizaje y esto nos ha servido también para eso, ¿cierto? Tatiana Todos. Castro, nuestra docente Tatiana Castro pregunta, y pues aparte que te felicita Germán por la conferencia, nos pregunta, ¿es bueno utilizar el gestor de contraseñas de Google? Digamos que lo más recomendable es no hacerlo. Lo más recomendable es no entregarle nuestras contraseñas a servidores de este tipo. Hay soluciones pagas, hay soluciones pagas que realmente me ofrecen seguridad y una gestión de contraseñas segura. Google nos entrega un servicio gratuito que no es tan seguro en realidad. De hecho, lo ideal es nunca guardar contraseñas en los equipos, nunca permitir que Google almacene nuestras contraseñas. Lo ideal es que incluso ninguna contraseña fuera gestionada por alguno de estos sistemas y no tener todas las contraseñas en la cabeza. Yo sé que a veces es difícil, a veces es complejo, y más cuando trabajamos con estas contraseñas que consideramos seguras, pero de verdad el gestor de contraseñas de Google, pues digamos que no es la mejor opción. Muy bien, ingeniero, gracias. Julio Cano nos pregunta qué piensa del segundo factor de autenticación. Yo considero que es un factor muy importante, digamos que en la actualidad no es digamos, la única opción de seguridad. No es que solo nos volquemos a tener un segundo factor de autenticación. Eso hace parte de todo un compendio de herramientas de seguridad. Hay algo muy importante, es que nosotros no debemos pues invertir todos nuestros recursos, todos nuestros esfuerzos en un solo sistema de seguridad, sino que debemos tener como diferentes capas que nos permitan tener una seguridad de la información, pero digamos que el segundo factor de autenticación es una herramienta muy interesante. Por ejemplo, a nivel bancario, el tema del token es una herramienta segura, además pues de que los bancos también recomiendan algún software adicional que sea instalado en las máquinas que ayudan a proteger. eh, pero sí, me parece una muy, muy interesante herramienta para al menos proteger el acceso a la información, porque básicamente lo que hace es cualquiera puede tratar de ingresar, pero pues es mi teléfono, es mi dispositivo, es mi token, entonces yo soy quien termina dando permiso para acceder. Muy bien. Ingeniero, Uber Londoño nos pregunta, pues primero felicita un diálogo ilustrativo, claro y pertinente, y nos pregunta qué hacer en caso de haber compartido, pues por situaciones eventuales y de confianza, fotocopia de documentos o información confidencial. Bueno, ahí ya es un tema complejo, es un tema muy complejo.
sobre todo en el tema de las fotocopias de los documentos, por encima de los delitos informáticos, incluso los delincuentes han hecho uso de estas copias de documentos, sobre todo para hacer trámites bancarios, para hacer trámites notariales, y es una situación que es muy difícil. Eso es algo como cuando uno manda una foto, esa foto ya no es mía. Lo ideal es no hacerlo. Si por circunstancias extremas hubo que hacerlo, pues tratar de recuperar el documento, pero digamos que ahí ya es un poco más difícil, porque ya, como les decía, eso es como cuando yo envío una foto, esa foto no es mía, así yo se la envío a mi mamá, que yo sé que no va a hacer nada malo con ella, pero lo ideal es no hacerlo. Muy bien, ingeniero, nos pregunta Josué Bedoya, ¿el mismo antivirus que compramos para el PC sirve para el celular? Hay que revisar si dentro de las opciones del antivirus está que sirve también para qué sistemas operativos. De hecho, por ejemplo, el Bitdefender sirve tanto para Windows como para Mac, como para Android, como para iOS. Pero yo tengo que revisar las opciones que me da el antivirus. Algunos antivirus dicen solo Windows, otros dicen solo Mac, otros están especializados solamente para dispositivos móviles. Entonces hay que revisar el antivirus, como les decía, hacer como una consulta, no simplemente comprar el primero, sino revisar para qué dispositivo lo necesito, qué sistema operativo tiene y cuál es la mejor opción en ese caso particular. Muy bien, Alex Piedrahita, pues felicita por la conferencia, nos dice, muy bien, muy buena conferencia, Germán, creamos conciencia sobre la seguridad de nuestros equipos. Entonces, gracias, Alex, por estar allí. Voy a leer nuestra última pregunta para darle paso a nuestro decano de la facultad, el ingeniero Serafín Betancourt. Y John Jairo nos pregunta, buenas tardes, se nos dice que en determinadas antivirus pueden ralentizar los computadores. Si es así, ¿qué antivirus pues es recomendado para instalar en nuestros equipos y que sean más livianos y efectivos? Efectivamente, algunos antivirus, pues efectivamente en su proceso de protección, sí exigen a la máquina. Eso es normal, estamos ejerciendo un proceso adicional al que normalmente trabajamos, pero digamos que los antivirus están trabajando constantemente también en ese aspecto, y algunos antivirus lo que hacen es establecer básicamente con inteligencia artificial qué está haciendo el usuario y trata de optimizar sus procesos para que esas actividades pues se puedan hacer de manera más eficiente. Yo recomiendo mucho, qué pena hablar tanto del Bitdefender, no estoy haciendo propaganda. El Bitdefender es uno de esos antivirus que efectivamente le da le analiza yo qué estoy haciendo, en qué programas estoy trabajando, y él optimiza el sistema para que yo no sienta ese esfuerzo adicional que está haciendo la máquina. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Creo que, pues, como lo hemos hablado y los comentarios, muy pertinente esta charla. Gracias a toda la asistencia. Les recuerdo que en el chat está el link de la asistencia para que, por favor, lo podamos diligenciar y podamos seguir en contacto. Serafín, nos confirma si ya tiene usted el audio y video para que, por favor, haga su intervención. Y pues Leslie le felicita, ingeniero, por la charla. Trabajo en un banco y es muy importante crear conciencia de los usuarios porque la seguridad no solo depende de la entidad. Entonces, muchas gracias y bueno, ingeniero Serafín ya estaba con nosotros. Al inicio, pues contábamos que esta es nuestra primera conferencia dentro del MESTIC para UNISAR, Mayo MESTIC UNISAR, y creo que arrancamos con pie derecho, con una conferencia, pues primero de uno de nuestros docentes, con una excelente trayectoria y manejo de las TIC en nuestra institución, y además con un tema fundamental e importante para lo que estamos viviendo en esta nueva realidad. Entonces, bienvenido, ingeniero Serafín. Sí, Jaime, muchas gracias. Profe Germán, agradecerle por la exposición, muy interesante. Creo que superamos las expectativas que teníamos los participantes. Agradecerle a todos y cada una de las personas que se involucraron en este ejercicio. Desafortunadamente no pude abrir el espacio porque justo en ese momento estábamos en consejo académico. Ya saben que tenemos una situación del tema de paro y entonces desde las instituciones tenemos que hacer algunos esfuerzos como para que
la dinámica académica pueda fluir sin dificultades. Entonces estábamos como en ese tema justo en el mismo momento, entonces era complicado hablar simultáneamente en dos reuniones. Sí, yo de nuevo les quiero reiterar a todos y a Jaime por este espacio que hemos generado. Recordarles que como hemos difundido la información, nosotros decidimos establecer mayo como el mes de las TICs en la universidad, así como tenemos unos meses dedicados a otras áreas de formación. Y en este orden de idea, en este orden de lo que queremos es continuar con ese tipo de ejercicios en donde esperamos que cada uno de los participantes puedan acercarse un poco más a lo que es el desarrollo tecnológico y hacia dónde avanza el futuro con el uso de las herramientas tecnológicas, tanto para los profesionales que dependemos de las que tenemos esa formación, como de los usuarios, porque hoy en día prácticamente el 100% de los habitantes de ese planeta Tierra, pues somos usuarios de las herramientas tecnológicas, usuarios directos o indirectos, pero no hay forma de que nadie se sabe de una situación de estas. Entonces lo que queremos es invitarlos a que nos sigan acompañando en estos ejercicios. Tenemos, a partir de acá es el primer ejercicio, pero tenemos 6 ejercicios más. Tenemos incluso dentro de los ejercicios una charla internacional que queremos que también sea muy interesante. Entonces, invitarlos a que nos sigan acompañando, a que si tienen algún comentario, recomendación o sugerencia, pues nos la hagan llegar a través del correo institucional de la facultad o nos lo dejen en los chats de cada evento. Jaime en este momento entonces está presentando el cronograma de actividades. Tenemos planeado 2 actividades, 2 charlas semanales y buscando que sea horario tipo 4 de la tarde, porque la idea es que la gente pueda realmente participar de estos eventos. Entonces, sin más, les agradezco la participación. Les ruego el favor de diligenciar la planilla de asistencia que está en el formulario de Google que el compañero Jaime nos dejó. Y entonces le doy la palabra a Jaime para que acabe de hablar del evento durante todo el mes. Muchas gracias a todos por la participación. Claro que sí, ingeniero. No, a ustedes muchísimas gracias. A nuestros asistentes en el día de hoy, gracias por la participación, pero indiscutiblemente gracias, ingeniero Germán, por su participación, por su conferencia en el día de hoy. Como ya le han dicho nuestros participantes, muy pertinente, un tema que nos llama la necesidad de actualizarnos. Como lo decía yo, creo que más de uno vamos a ir a cambiar contraseñas ahorita. Eso sí, lo tengo seguro. Entonces, gracias. En pantalla están viendo nuestras próximas conferencias. El 12 de mayo con el doctor Carlos Alberto Tortuga García de la Universidad Libre, actualidad del comercio electrónico en Colombia y sus modelos de negocio. Otro tema bien importante que hay que actualizarnos, pues en esta, volvemos a lo mismo, esta nueva realidad nos ha invitado a que tenemos que movernos por allí. Entonces, pues nada, esperamos que nos sigan acompañando. Por favor, diligencien el formulario de la asistencia que está en el chat. Y bueno, Germán, dejo para que sea usted finalmente quien cierre esta charla, porque creo que, como lo dije al inicio, pues arrancamos con pie derecho, no solo porque usted es docente de nuestra facultad y el cariño que le tenemos, sino también por el tema tan pertinente para todos. Les pongo en el chat de nuevo la asistencia, por favor la pueden ir diligenciando. Adelante, Germán. No, Jaime, muchas gracias a ti, a las personas que se vinculan a estos eventos. Realmente estas ponencias no son para nosotros, estas ponencias son para todo el mundo, para que la gente realmente tome un poco de conciencia de cómo está administrando su información, de cómo está viviendo esta nueva realidad. Entonces, básicamente el agradecimiento es para todas las personas que se conectaron y para todas las personas que buscan realmente mantenerse actualizados no solo en este tema que realmente es pertinente, sino en todo lo que nos ha traído esta nueva realidad. Entonces, Jaime, muchas gracias, a todos los participantes, muchas gracias, y esperemos que sigan vinculados en este mes de las TIC. Claro que sí, en mayo, mes de las TIC, UNISAR. Gracias, Germán, gracias a todos los asistentes, bendiciones, cuídense, por favor, cuídense mucho. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Jaime, igual.